tendencia que se basa en reducir los excesos y poder crear formas simples, siempre conteniendo lo funcional. Tenemos las características, que serían formas puras, materiales simples, lisos, limitados, componentes limpios y rectos, contienen orden y unificación, líneas limpias, espacios abiertos y con mucha iluminación, colores neutros, únicos, y aquí tenemos de cuándo se inició, y acá estamos desarrollando un ejemplo con componentes que consideramos que sobresalen para poder explicar la arquitectura minimalista, que pusimos función, forma y espacio, con los que podemos describir de manera más fácil esta arquitectura. Contame si algo Bueno, en este ejemplo hicimos la casa en Leiria, de Portugal. En su función estamos describiendo unas 3 plantas. Consideramos de que sí cumple con el minimalismo, ya que su orden de las zonas y de las áreas está dividida por plantas. Luego en la forma también, porque está respetando una forma súper simple, la unión de 2 formas en sí, y el color, la textura es unificado, o sea, para toda la forma utiliza el color blanco, estamos observando líneas rectas en la forma, una sola textura para toda la forma. Y en los espacios, esta casa tiene espacios semiabiertos, espacios abiertos y espacios amplios y libres. A ver, en la forma ha sido el modelo ideal el que has agarrado ahí. Porque fíjate vos, en las otras imágenes se ve con claridad el manejo de planos, ¿no? La arquitectura minimalista maneja mucho los planos. Esto vos ves ahí en este que está en el centro, el que están a un costado. Entonces el plano es un elemento que ha utilizado mucho para organizar la morfología. Y también lo combina, por supuesto, con volúmenes quizás transparentes, más livianos, supongamos, ¿no? Pero el manejo de plano me parece que es interesante de esta arquitectura, ¿ya? Para que y después está bien, fíjense, a ver, ¿qué es lo que está bien? Por eso aquí les remarcamos las cosas que están bien, otras que hay que corregirlas. Ella en esta tendencia trata de reconocer cuáles son esos componentes de la arquitectura que se destaca o que son más participativos en el diseño de un proyecto, ¿no? Entonces ella trata de mostrar y dice que la forma, el espacio y la función son elementos importantes en este manejo de la arquitectura minimalista. Eso es importante que lo hagan todos, ya que traten de resaltar y destacar qué componentes está priorizando en el diseño, en el proyecto de esta arquitectura, ¿ya? A ver, siga. Acá tenemos el razonamiento inductivo de la arquitectura minimalista con su concepto, que es un método de análisis que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, aquí pusimos 2 ejemplos de la casa Frankfurt y la casa de cristal. Entonces, aquí estamos induciendo de que esta casa tiene volumen de igual manera, es simple, estamos viendo que es como un envolvente, y las zonas igual están ordenadas y son funcionales. Vemos que los mobiliarios no son nada pesados ni nada súper apegados, entonces hay mucho espacio, espacios libres. Y en la casa de cristal también estamos comparando eso, y por lo tanto hemos deducido de que la arquitectura minimalista se rige en estos principios. Y como esto fue lo que nosotros inducimos, llegamos a estos principios. Pues sería al revés. En realidad lo que estás llegando es a reconocer principios, ¿no? O sea, Sí. a ver, lo que tenés aquí en cada una de estas obras son las premisas, ¿ya? Las premisas de diseño.
Ahora, no sé si es volumen simple, bueno, para mí son manejos de plano. Hay un plano superior, plano inferior, y sobre esos planos ya van, o una combinación, supongamos, de planos y volúmenes. Los volúmenes vidriados o transparentes, o no sé qué, cómo podríamos clasificar. Pero hay manejo de planos para definir la morfología en este caso. Está bien, entonces estás enunciando una serie de premisas, eso que estás indicando en primera instancia son premisas, y por lo tanto, cuando decís por lo tanto, ahí deberías ya poner los principios, porque el trabajo de ustedes, de ese razonamiento, es encontrar principios en la arquitectura, y ahí lo estás marcando los principios. Está bien el proceso, ¿ya? Ya, aquí tenemos la visión autónoma de la arquitectura minimalista. Marcela, si puedes explicarlo, por favor. Sí, bueno, en este caso nosotros hemos sacado la visión autónoma, pero en sí de la tendencia en general, que sería la tendencia minimalista. Y bueno, respecto al medio natural, hemos encontrado que es autónoma en parte y por otra parte no es autónoma. No es autónoma porque la tendencia minimalista sí tiende a informarse acerca de los datos bioclimáticos para el aprovechamiento de la luz, de los vientos, utiliza mucho ese aspecto para construir para sus espacios y todo. También tiene respeto por su entorno y normalmente tiende a pasar desapercibida. Tampoco es que intervenga en lo que se encuentra a su alrededor cuando es medio natural. Y en otros casos sí es autónoma porque esta se desarrolla siguiendo sus propios principios y en ocasiones luego llega a, a, a juntar la naturaleza, como por ejemplo podemos ver ese ejemplo que él colocó vegetación dentro de la casa, no fue que respetó lo que ya había antes. Luego, respecto al medio construido, es autónoma, ya que ésta sigue sus propios principios independientemente de lo que se encuentra alrededor. Por ejemplo, en esa imagen podemos ver que esa vivienda es minimalista y las alrededor son de estilo tradicional, al igual que la de la derecha, que es la casa Suma. Y respecto al medio hombre-sociedad, la tendencia minimalista no es autónoma porque sí busca la armonía entre el hombre y su espacio, busca la comodidad y el confort del usuario. Eso, ¿está bien? A ver, está bien cuando dice como todos, porque hay esta tendencia y algunos arquitectos que consideran el medio natural como algo relevante, importante, lo incorporan. Otros simplemente resuelven la morfología y si el sol le da toda la mañana al vidrio, pues le da, pues, ¿no? O sea, no se adecua a las condiciones. Entonces, una tendencia que a veces sí y a veces no, en lo ambiental. En lo construido, bueno, ahí se puede ver que sí hay una visión exclusivamente autónoma, ¿no? Ahora, en lo social, cuando hablamos de lo social, estamos diciendo que no considera hábitos y costumbres sociales. O sea, si está construido para los rusos tienen ciertos hábitos y costumbres, los griegos, los bolivianos, o sea, cada país tiene hábitos y costumbres y por lo tanto no forma parte, supongamos desde el punto de vista social, los hábitos y costumbres de una sociedad para diseñar, ¿no? Niega, en realidad, si algo deben negar esta minimalista es a la sociedad, ¿no? O sea, y los colores son neutros, parecería que a uno que le gusta el color, si es para el altiplano, le gustan los colores múltiples y resulta que no lo utilizan porque el minimalismo dice color es neutro, a la mierda, sonamos. Entonces, ahí habría que cambiar en el mundo de lo social, que en realidad no incorpora los gustos sociales de formas, de color, de textura y todo lo demás. ¿Ya? Está bien, a ver, siga. Respecto a la línea del tiempo, hemos hecho, bueno, la línea del tiempo según cuando surgió el minimalismo, que tiene influencias en el diseño cubismo y en el de Steel, se llama. Y ya luego en 1930 surge, empieza a surgir y en 1960 ya se empieza a expandir.
aproximadamente en 1980 llega a Iberoamérica, a México, y se va expandiendo por Latinoamérica. Y las 3 obras que estamos realizando son la Casa de los Andes en Perú, la Casa IPES en Brasil y el Domus Aurea en México. Está bien. Ahí, fíjense, ¿no? De todas maneras marca ahí que está bien que uno va a los antecedentes de esta arquitectura, no está mal que se denuncie, y para ver que esto persiste, ¿no? O sea, es una arquitectura que desde los años 20 viene aclarando estas ideas, ¿no? Como poco a poco va evolucionando una idea, ¿no? Está bien. Correcto, sí, a ver. Y acá aquí ya estamos empezando con los ejemplos de análisis descriptivo. Acá hicimos la casa Domus Aurea. Estamos trabajando su función, su espacio y su forma para poder explicar la tendencia que tiene esta casa. Ya, a ver, entonces, su propuesta espacial, como todos, digo, a ver, uno va describiendo lo que tenemos que encontrar cuando es un proceso inductivo, son las premisas de diseño, las ideas de diseño. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas ideas espaciales? ¿Cuáles son esas ideas morfológicas? Bueno, ahí tenés la forma, volúmenes puros, bueno, no sé qué, prisma. Bueno, ahí vas describiendo la morfología, supongamos, ¿no? De ese edificio. Ya. El tipo de espacio. No sé también el espacio si en planta. Bueno, ahí ya tenés la planta, tenés que imaginarte la propuesta espacial que hay en esta obra, pues, ¿no? A ver. Pues os digo, fíjense, si uno dijera, bueno, estamos haciendo un análisis descriptivo, ¿no? Después tenés que hacer un análisis interpretativo. Vamos a ver qué haces. A ver, siga. Esta es otra propuesta, la casa IPES, que igual trabajamos su función, su forma, su espacio. La casa de los Andes. Y solo tenemos hasta el análisis descriptivo aquí porque el interpretativo explicativo, la verdad no sabíamos cómo hacerlo con el razonamiento inductivo. Con la visión autónoma. Y con la visión autónoma. No sabemos exactamente cómo se hace eso. A ver. Ustedes, a ver, pone un ejemplo al anterior, a ver que se ve más bonita la imagen. Ahí, ya. A ver, entonces dice, yo voy a hacer un análisis autónomo. Quiere decir que no vas a considerar su inserción en el entorno, vos te vas a dedicar al edificio en sí mismo. El edificio tiene sus propias cualidades y propiedades. Por eso cuando hablamos de una visión autónoma es centrarse en el edificio en sí mismo. La visión autónoma es centrarse en el estudio del edificio en sí mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, si me estás describiendo, fíjate vos acá me estás describiendo el edificio en sí mismo. Ya estás aplicando la visión autónoma en cuanto al análisis. ¿Ya? No te has preocupado del entorno, por un lado. Ahora, cuando haces un análisis inductivo, está bien, estás partiendo de la obra. Pero ¿qué implica en un análisis inductivo, ya no descriptivo, sino interpretativo? Tenés que encontrar las premisas de diseño, así como hiciste anteriormente. Una cosa es describir, acá supongamos los volúmenes, sus colores, estás describiendo, está bien. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿No? Por eso el análisis interpretativo es encontrar las ideas, las premisas de diseño. Entonces, vos tenés que... Ese es el esfuerzo mental, porque aquí cuando trabaja su cerebro, le he dicho, lo anterior es ni anda macándose, ahí navegando. ¿Por qué? Porque describir cualquiera describe, no necesita ni concentrarse para describir un objeto. Pero para interpretar, sí, ya ahí entran en acción muchos conocimientos de uno. Entonces, vos tenés que interpretar la propuesta morfológica, ¿no? Eso, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la interpretación de esta idea desde su morfología? ¿Qué podés decir? A ver si uno hace el esfuerzo ahora de interpretar alguna idea de este edificio. Y eso es lo bonito, pues digo, ¿no? Si es que cuando el cerebro recién empieza a funcionar, pues ahí mierda, mamá, dice, no interpreto nada. Boom, hay que ir a chocarse a la pared, bueno, boom, al otro lado.
Entonces en el interpretativo tendría que ir acá como usted nos explicó que estos serían premisas de diseño, o sea, sacarlo de esta misma manera que sacamos En la aquí en el anterior, razonamiento inductivo. aquí, esto supongamos sería, no, en la anterior, Ahí. A ver, esto que estás acá, supongamos, fíjate, vos cuando describís aquí abajo, volúmenes simples, según vos, ¿no? Porque ya le he dicho que en realidad el manejo de plano y volúmenes simples, está bien, manejo de plano. Eso sería una premisa de diseño. Una premisa es una idea, entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la idea que yo puedo diseñar? Yo voy a diseñar con planos y volúmenes transparentes. Y se acabó, pues entonces ya ahí vas con, esa es una idea, una premisa de diseño. Otra premisa de diseño dentro de la morfología es los colores blancos, colores neutros, qué sé yo. Entonces, esa es una premisa de diseño, porque con esa premisa vos trabajás el color de esta arquitectura. Decir materiales simples y elegantes. Bueno, no sé, lo elegante ya es subjetivo, ¿no? Materiales comunes, no sé, ya vemos. O materiales transparentes, no sé. Ese es a nivel, supongamos, morfológico, ¿no? A nivel morfológico vas encontrando ciertas ideas. A nivel espacial, dice, los espacios iluminados, transparentes o espacios integrados, no sé, ¿no? Pero ya está. Esa es una idea de diseño. Entonces, cuando vos proyectás los espacios, se tienen que ver iluminados, amplios, ¿no? Después, desde el punto de vista funcional, decir, la circulación simple es una idea de diseño. Yo cuando voy a diseñar las circulaciones simples, amplias, no sé qué. Y también desde el punto de vista funcional decís zonas ordenadas o zonas ordenadas, no sé, zonas ordenadas todavía suena falta algo. Podría ser, no sé, a ver. A ver, uno puede o diferenciar distintas zonas en una vivienda, zona dormitorio, zona de servicio, no sé, ¿no? Una sectorización de zonas, no sé, algo que te oriente en el diseño, porque zonas ordenadas no sabemos cómo. Pero si vos decís la diferenciación de zonas, entonces ya tiene que haber una zona de dormitorio, una zona para de servicio, no sé, ¿estamos? Entonces, esos son principios o son premisas, ¿ya? Premisas. Y esas son las premisas que vos vas a tener que ir a encontrar allá en esas obras, ¿sí? Ese es el proceso, ¿se entiende? Sí, Arqui, se entiende. Y ¿qué se llama? El análisis explicativo. Antes del análisis, o sea, cuando uno hace el análisis interpretativo, estás interpretando ideas, ¿ya? Y Ya. dentro de esas ideas vas a reconocer una, la más interesante. Por eso hablamos, dentro del análisis interpretativo está la idea rectora. ¿Cuál crees que es la idea fuerte de esta tendencia? ¿Cuál es la idea más relevante, más interesante de la arquitectura minimalista? Entonces vos decís, a ver, será pues, qué sé yo, a ver, el manejo de los colores, como vos dijeron, ¿te parece interesante? Porque, no sé, pues cada uno va haciendo, por eso es interpretativo, ustedes interpretan, no lo voy a interpretar yo, ustedes lo interpretan. Entonces voy a decir, bueno, esta es la propuesta más interesante de la arquitectura minimalista. Y eso es lo que vas a ir a explicar, por qué se ha interesado en el color, porque el color, no sé, pues, no si fuera el color. Si fuera, supongamos, la volumetría, el manejo de planos y volúmenes, entonces vas a decir, ¿por qué? Entonces vas explicando que el manejo de los planos y los volúmenes generan. Esa es la capacidad argumentativa, argumentar, explicar y argumentar las ideas de ese proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Arqui, está bien, ya lo logro entender. Ya. Solo sería eso. Bueno, entonces espero que los otros estén escuchando, no me hagan repetir, siempre les digo lo mismo, ya escuchen y en base a lo que ustedes están haciendo, bueno, reordenan su trabajo. ¿Qué otro grupo quería? ¿Grupo cuánto? ¿El de constructivismo? Grupo 9.
el grupo 9 de constructivismo de A. Después el grupo 8, por favor, arquitecto. Si es que llegamos felices de la vida, sí. Ya. A ver. Ya, tenemos el mapa mental, de siempre, Bueno. y tendencia de constructivismo en la arquitectura. Es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y en apariencia, y la geometría no euclidiana. Se caracteriza por, como ya mencionamos, la fragmentación, proceso de diseño no lineal, geometría no euclidiana. Sus objetivos es replantear una nueva arquitectura. Ponelo en modo presentación para que se vea más. Ya. ¿Querés acabar mi vista? Vos asesina. La mía también. Ahí ya está más o menos, ahora sí. Ya. Replantea una nueva arquitectura sin referencias, sin razonabilidad, sin comienzo ni fin y absuelta y flotante. Entre sus arquitectos representativos están Philip Johnson, Frank Owen Getty, Peter Eisenman, Zaha Hadid y Ren Koolhaas. Las obras representativas tenemos la de Walt Disney Concert Hall, el Museo de Guggenheim de Bilbao. ¿Esa lámina está bien o habría que comentarle algo más aquí? No, está bien, supongamos, eso nos da una idea de las obras, arquitectos y las particularidades de esta arquitectura, supongamos, ¿ya? Ya. La diferencia con su compañera anterior es que remarcaba algo como propuesta de constructivismo, o más la forma, o más el espacio, más, no sé, pues ya vos, eso es interesante que ustedes remarquen cuál de los componentes de la arquitectura es de mayor interés en este diseño. Pues Ya. el espacio, ¿no? La arquitecta Zaha Hadid, el espacio maneja la morfología, pero el espacio es un componente esencial. Y así, pues, ¿no? Ya, ¿Sí? ya, que vamos a poner entonces eso. Ya, a ver, siga. Aquí tenemos el análisis de contenido, donde pusimos el concepto del análisis de contenido. Es una técnica de investigación recurrente que se utiliza para analizar la arquitectura. En este caso es el del desconstructivismo. El estilo arquitectónico que seguimos es el desconstructivismo y es una corriente arquitectónica que ejerce un papel opuesto a la racionalidad. Las variables de la arquitectura desconstructivista, nosotros hemos identificado lo que es la forma y la composición, y el tipo de estudio que vamos a realizar es en 2D y en 3D. A ver, pero, un ratingo, alto. A ver, escuchen todo. Ella está conceptualizando un análisis de contenido del periodo contemporáneo. A ver, ahí le falta, voy a hacer un análisis de contenido del periodo contemporáneo. ¿Qué implica? Que tenés que indicar todas las corrientes arquitectónicas del periodo contemporáneo, todas, porque el análisis de contenido implica centrarse en una variable, en este caso en una tendencia de la arquitectura. Entonces, vos tenés que decir, ahí está la high-tech, todas las corrientes arquitectónicas, y de esas todas del periodo moderno, contemporáneo, vos has elegido uno, te tocó una que sería el de constructivismo. Nada más es el asunto. ¿Ya? Ya. O sea, el análisis de contenido es centrarse en un estudio a detalle de una tendencia de la arquitectura, en este caso. ¿Sí? Ya, está bien, arquitecto. La siguiente, Ada, por favor. El desconstructivismo de la arquitectura, nosotros hemos puesto el concepto del desconstructivismo y el componente que nosotros vamos a analizar, que sería la composición y la forma. La forma arquitectónica en el desconstructivismo supone un proceso de diseño no lineal. La apariencia visual de este estilo se caracteriza por ser un caos controlado. Entre los elementos generadores de la forma se encontraría el encastre, yuxtaposición y perforación. También se encuentran las propiedades de la forma y transformación de la forma.
también están los modos de articulación, que serían los elementos de composición de la forma, la línea, el plano y el volumen. Y luego sería el estudio en 2D y en 3D, y los elementos de composición que identificamos, fragmentación, jerarquía, un caos ordenado y asimetría. A ver, de todas maneras, esto debería estar, cuando estás hablando del concepto del deconstructivismo, porque, o sea, te saltaste, primero hiciste concepto, después contenido, otra vez concepto, ¿no? Chistoso. Tenés que abarcarlo. A ver, dentro del deconstructivismo decís, bueno, uno de los componentes más acentuados o más remarcados por esta corriente hacia la forma, como decíamos, y a la composición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de la forma podés ver todas estas particularidades, adición, sustracción, propiedades. Bueno, ya estás describiendo las características de ese componente. Después te pasas a la composición y decís, bueno, también la composición es un elemento muy recurrente y utilizado, no sé, por estos arquitectos. Dentro de una composición compleja, diversa, que rompe con la ortogonalidad, la verticalidad, y no sé qué, no sé cuánto, y vas mostrando una serie de ejemplos que hace a la composición. Ahora, pero la composición, bueno, fíjense, siempre le digo yo a ustedes, la jerarquía es una interpretación. La fragmentación sería de la forma, no es de la composición. La fragmentación es de la forma, se fragmenta una forma. Ya. Entonces, pero bueno, está bien para entender mejor el manejo de estos dos componentes de la forma y la composición. ¿Ya? Está bien, sigue a ver. Aquí tenemos lo que sería la visión autónoma del deconstructivismo en la arquitectura. Tenemos lo que sería el concepto de visión autónoma, es la que se preocupa por la cultura interna y las congruencias entre individuos y organización. Y tenemos el concepto de constructivismo, que es el movimiento arquitectónico que se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés de la manipulación de las ideas de la superficie. Para comprender esta visión, lo basamos en los tres medios, que es el medio social, medio natural y medio construido. Para el medio social tenemos que cuando la arquitectura no va o no satisface las necesidades del usuario, por ejemplo, con problemas de fluidez en circulación y espacios urbanos, como se pueden ver en los ejemplos, el Jockey Club Innovation en China y el Palace en Peste en Immel. También tenemos que por las formas o figuras que dificultan o inhabilitan funciones sociales a las obras, así como podemos ver el Museo de Guggenheim en Bilbao, que debido a su forma pierden espacio por su figura distorsionada. También tenemos en el medio natural el uso de materiales pesados y llamativos como metales o cristales, debido al entorno verde, dando sensación de sequedad. Podemos ver el ejemplo, a pesar de que está al lado de un lago en el Centro Cultural de Heydar Aliyev, apaga un poco lo que sería el entorno natural. De la misma manera, el Centro Civil de Bicentenario en Argentina se vuelve como muy pesado y eso apaga la vegetación. En el medio construido tenemos cuando la arquitectura no acompaña a su entorno, creando un entorno urbano y de estilo. Podemos ver la casa danzante de Gehry, cómo no se nota la diferencia en la arquitectura entre los edificios que lo rodean y la casa. Lo mismo en la Biblioteca Central de Exeter. Está bien. Siga. Entonces, lo importante es, hay que remarcar que se estudia el edificio en sus propias cualidades y propiedades, ¿no? O sea, se olvida de todo lo que hay en su entorno, ¿sí? Está bien, siga. Y el inductivo. Vamos a ver, cuente a ver. Tenemos el razonamiento inductivo del constructivismo de la arquitectura, ¿no? Este consiste en obtener conclusiones a partir de las premisas que contienen datos particulares. Como podemos ver en la primera imagen, está el Museo de Bilbao, ¿no?
que tenemos una línea, lo trazamos, tenemos la simetría que podemos ver, también las líneas curvas y las formas irregulares. También en el museo de Weizmann tenemos de la misma forma, ¿no? Que pudimos encontrar las líneas curvas, las formas irregulares y la simetría que presenta esta obra. También en la otra obra de Lois Vuitton tenemos la simetría, las líneas curvas, ¿no? Y las formas irregulares. También tenemos en cada una de ellas la yuxtaposición y la poca ventilación que tiene, ¿no? Y los paneles brillantes más que todo que se pueden observar. Fíjense, lo que está bien, su compañera está describiendo acá, cuando hablamos de un razonamiento inductivo, son aquellas ideas, digo, siempre hablamos de premisas, ¿ya? Una premisa puede ser, ella aunque no lo escribió así, pero deben hacer el esfuerzo de escribir. Texturas, supongamos, o sea, manejo de la textura con materiales, no sé qué, ¿no? O sea, la textura de los materiales. Entonces, los arquitectos van con esa idea de texturas, de acuerdo al tipo de textura, entonces con eso va a materializar la morfología. Manejos de líneas curvas también puede ser una premisa morfológica. A ver, no sé si clasificarla, como te dijeron, una cosa es la premisa morfológica y otras son las premisas compositivas, ¿no? Son dos variables de la arquitectura que manejan fuertemente esta tendencia. Entonces, bueno, la utilización, el manejo de curvas en la volumetría, en el caso, fíjense, aquí no manejan plano, manejan volúmenes, ¿no? Volúmenes, que es una particularidad muy diferente de otros edificios. Las formas irregulares, entonces está bien, fíjense, ella lo juntó para los tres edificios. Y en realidad, ¿cómo debería ser el proceso inductivo? En una obra, lo que hay, en la otra obra se repite lo mismo, bueno, aquí lo ha juntado todo ella, ¿no? Y en la otra obra se repite lo mismo. ¿Para qué? Una vez encontrada esas premisas, llegamos a la conclusión, porque el proceso inductivo es llegar a un razonamiento, a conocer los principios de la arquitectura. Entonces, ya los principios serían la yuxtaposición de la morfología, no sé, pues no, o sea, ya ese es un principio, quiere decir que son las ideas comunes. Un principio es la idea común, ¿ya? Que ya vos aquí las has identificado, las ideas comunes, ya está bien, no hay problema. Pero tendrías que escribir a un lado ya los principios, ¿no? Porque ese es el objetivo de un razonamiento inductivo. Acá poner premisas, todo esto que está acá, y escribir principios que serían ya las ideas comunes, ¿eh? Y sería bueno, pues digo, que lo diferencies entre el componente morfológico y el componente compositivo, supongamos, ¿no? ¿No? Las premisas. Porque vas a elegir una vez que uno, como esto es descriptivo, en el interpretativo, que ya estás interpretando las ideas, tenés que elegir una propuesta. A ver, ¿qué más tenés? A ver, déjame. Eso sería todo por el momento, arquitecto. Ya, a ver. Entonces, pues digo, ya saben que el otro paso, que si este es el análisis descriptivo, es un análisis interpretativo. Interpretar las ideas que esta arquitectura ha desarrollado, cuáles son las ideas comunes. De esas ideas comunes elegís una, pues no sé, ya ustedes elijan, ¿ya? A mí me parece más interesante el manejo de, qué sé yo, de la morfología fragmentada, diversa, no sé, pues ya, por eso es interpretativo, ¿no? Ustedes interpretan algo considerado interesante en esta propuesta, ¿eh? Está bien, arquitecto. Está bien. Gracias. Ya. ¿Qué otro grupo? El grupo 5, arquitectura. El 5, sí, el 5. Ya, a ver, el 5, que anda más nervioso el 5 y se muere. A ver qué hay.
Ya. Ya el grupo 5. Póngalo modo presentación ya para que se vea más grande. Ya, meta. Ya. Tenemos el índice. También aquí el proceso de estudio en el que nos tocó la visión heterónoma con razonamiento deductivo, enfocado en la tendencia de la arquitectura sustentable en Iberoamérica a una escala arquitectónica. Comenzamos con los conceptos, el mapa de ejemplo, y comenzando con el concepto de la arquitectura sustentable, que también es llamada arquitectura sostenible, que por lo que vimos lo que busca es conseguir un diseño arquitectónico que minimice el impacto ambiental que tienen los edificios sobre el medio ambiente y sobre los habitantes, que tiene una meta que es mejorar la calidad de vida a través de la sostenibilidad, y esto lo logra con el modelo de la ecoeficiencia, donde se crean bienes y servicios que produzcan menos basura utilizando menos recursos. También vemos importante que tiene estos 3 principios, que son el análisis de la vida de los materiales, también la reducción de las cantidades de materiales y de energía, desarrollar nuevos renovables, como el ejemplo que es el Museo del Mañana en Brasil, que utiliza paneles solares en la parte de la cubierta. A ver, pero digo, a ver, lo sustentable, una cosa es, había que diferenciar, ¿no? Cuando se construye un edificio, ¿no? O sea, toma en cuenta los materiales, su proceso y todo lo demás para construir un edificio, ¿no? Esa es una de las tendencias de estos arquitectos. Después, cuando hablas de la eficiencia, estás hablando de reducir el consumo de energía, ¿no? Cómo el edificio debe reducir el consumo de energía. Otra es el impacto hacia el medio ambiente, supongamos, ¿no? Cuando hablas de estas coberturas verdes para que el medio ambiente, no solamente reducir el consumo de la energía, que ya es un objetivo, sino también el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Si esas fueran las 3 y enumerar 1, 2, 3, supongamos, ¿no? Esas 3 serían los grandes objetivos de esta arquitectura sustentable, ¿ya? Y así bien diferenciado, para que quede clarito de qué hablamos cuando hablamos de la arquitectura sustentable. A ver, siga. Continuamos también aquí con que, bueno, consideramos que los componentes que tiene la arquitectura sustentable son el tecnológico y el espacial, y vimos que los factores que se necesita considerar para aplicar esta arquitectura son estos 5: el ecosistema, la tipología de materiales, las energías, los residuos y la movilidad. Y también vimos importante colocar cuáles son las ventajas que puede verse, que produce buenos efectos sobre el medio ambiente, se ahorra bastante energía y se deja de ser dependiente a la energía convencional, y entre otros. Y ya enfocándonos más en la arquitectura en las viviendas, estas viviendas tratan de ser eficientes con el uso de energía, también especialmente la del agua, y en algunas partes buscan hacer comunidades que sean autosuficientes entre ellas. Y también se proyecta arquitectura que sea de larga vida útil y que al final se puede maximizar su reciclaje. A ver, fíjense bien, dicen los componentes que tienen mayor relevancia dentro de esta propuesta es el tecnológico, ¿no? Sí. La tecnología es su compañera fiel de los arquitectos sustentables porque, bueno, cómo se construye, decíamos nosotros, y cómo es eficiente en el tiempo. La tecnología es clave para ello. Otro componente que le dan relevancia, y vos indicás que es el espacio, supongamos. Habría que ver ya cómo ese espacio es considerado en esta arquitectura. No sé si el espacio, pero bueno, ya ustedes son los lectores. De todas maneras, está bien. Eso sería parte de esta arquitectura, de sus componentes que más resaltan de la arquitectura, ¿ya? Ya.
Después siga. pasamos con la visión heterónoma, que tomamos en cuenta que en el medio natural sí cumple porque lo que busca es reducir un impacto que tienen las edificaciones y además se preserva la flora y la fauna, como en este ejemplo que es el edificio Infonavit en México, que se diseña en cuanto a las condiciones que hay alrededor, a las geográficas, topográficas y climáticas. También tiene paisajes y áreas verdes, lo que hace que se reduzca la contaminación y se preserva totalmente su entorno natural. Después, después en el medio construido, vemos que todas las construcciones tratan de tener un menor impacto sobre lo que ya hay existente en el terreno, digamos. Y en cuanto al medio hombre-sociedad, se crean espacios que sean agradables para la recreación del hombre con relación a la naturaleza. A ver, a ver, no, está bien. En el medio natural está explicado, está bien, cómo un edificio se inserta en un entorno natural, lo mejora y todo lo demás, correcto. Ahora, cuando hablas del medio construido, tenés que ver cómo es el medio construido, cómo si lo respeta el entorno construido, ¿no? Y de qué manera lo mejora al entorno construido. Por eso decía, a ver, como siempre le digo, la palabra acá es, hay una intervención nueva y ese entorno que hay a su alrededor ha sido considerado en el diseño, sí o no. Hay algunos ejemplos, supongamos, de cómo una plaza, que es un área verde, se extiende y el edificio se expande. Entonces, ¿qué es lo que está ahí indicando? Que un edificio está respondiendo a una realidad construida, a un entorno construido. Entonces, ¿de qué manera estos proyectos también se integran al entorno construido? Eso tenés que buscar un ejemplo donde sea más clara la propuesta de integración con lo construido, con lo existente. Porque no es lo mismo construir frente a una plaza, un parque, una avenida. O sea, el entorno construido, ¿de qué manera influye en estos edificios? ¿Sí? Entendido. Sí. Y en lo social, a ver, en realidad, pues digo, si cuando hablamos de lo social estamos hablando de cuáles son los hábitos y costumbres de una sociedad. Si esos hábitos y costumbres se incorporan al edificio o no, ¿no? Si no lo incorpora, significa que el arquitecto no piensa si es para los griegos, los rusos, los del altiplano, de los valles. O sea, no interesa a la sociedad, sí interesa, supongamos, bueno, que hayan estos espacios, pero no rescatando los hábitos y costumbres, ¿no? Había que ver ejemplos, a ver si conseguís por ahí, ¿ya? Ya, arquitecto. O sea, siempre le he dicho, en los sociales si rescata los hábitos y costumbres. El deductivo. Pero a vos te tocó autónomo, ¿por qué pones deductivo de nuevo? Nos tocó deductivo. Ah, te tocó sustentable, ya, está bien. Sí. Deductivo, correcto. Entonces, partimos de las ideas de la arquitectura sustentable, ¿no? ¿Cuáles son esos principios, a ver, de la arquitectura sustentable? Aquí tenemos el razonamiento deductivo, que bueno, trata de describir cómo se aplican los principios y de cómo se plasman en la obra. Parten de lo general a lo particular y llega a identificarlo y verificar si se cumplen en la obra. Como ser uno de los principios, proyectar un uso racional y eficiente del agua, aprovechando aguas grises y de lluvia, y la tendencia hacia la eficiencia energética. Acá tenemos un ejemplo de los paneles fotovoltaicos, el tablero convertidor de esos paneles, el alero de protección solar y el colector solar. Acá en el siguiente tenemos lo mismo de la energía solar térmica y los paneles fotovoltaicos. Ahora, lo que diseñar también estrategias de iluminación y ventilación natural. Están los ventanales amplios y el uso de materiales adecuados, en especial que puedan recuperarse, reciclarse y o reutilizar.
Está bien, a ver, pero digo, lo que no me has marcado y debe estar remarcado, porque vos tenés que, ¿dónde está el principio redactado? ¿Dónde está? Yo no leo ningún Esto, principio. eso, Arqui, lo tenemos en la siguiente diapositiva, en los principios a considerar para el momento de escribir. No, pues, de todas maneras, esto como ejemplo, usted tiene que decir, bueno, este principio, porque estás diciendo, a ver, cómo se hace un análisis del razonamiento deductivo. Entonces, el análisis se hace partiendo de esto y eso es lo que estás mostrando como ejemplo, ¿ya? Ah, ya, Arqui. Entonces los coloco en esa diapositiva Claro. también los principios. Claro, Ya. por eso estos son los principios de esta arquitectura. Así es, ya depende de las obras que vos vas a elegir, pero es otra cosa. Este es un ejemplo de cómo voy a hacer mi análisis desde un razonamiento deductivo, ¿ya? Ah, ya, Arqui. Ya. Está bien. Sí. ¿Qué más? Siguiente, por fin. Ahí tenemos el concepto de lo que es el periodo contemporáneo, que la arquitectura contemporánea es una forma de construcción que se encarga de diferenciar estilos de diseño del edificio a partir de la amplia gama de influencias. También hemos puesto lo que son las características de arquitectura contemporánea, que se enfoca en el exterior como la utilización de ventanales. También tiene pocos elementos a través de la tendencia minimalista. Tiene importancia de la iluminación y ruptura con el pasado. Aquí hemos puesto algunos representantes del periodo contemporáneo, que sería Norman Foster. Su estilo es denominado el high-tech industrial, y Frank Gehry se destaca por el movimiento desconstructivista en sus obras. Y también tenemos muchos más representantes. Está bien, supongamos hay una diversidad de tendencias y escuelas y no sé cuánto. A ver, ya, siga. Iberoamérica, siga. Y aquí elegí obras en Chile, en la Argentina. Y bueno, ahora no sé si esa de la Argentina es una arquitectura ecológica ambiental por la imagen, no sé si me convence. Pero bueno, porque ustedes tienen que elegir obras que están imbuidas de estos principios, pues, ¿no? ¿Sí? Porque vas a ir a verificar que estos principios se apliquen en esas obras, ¿ya? Siga, a ver. Entonces. Este es uno de los ejemplos que hemos hecho, la 34. Aquí tratamos de describir todos por qué es considerada una casa sustentable a través de sus materiales o lo que posee, tanto interiormente de la casa como externamente. Esta casa está ubicada en sustentable en Latinoamérica. Fue diseñada por el arquitecto Lehmann. Es una casa situada en el pradero a lo largo de las pendientes suaves. Cuenta con una estructura que se camufla entre la naturaleza. Tiene una cubierta plana impermeabilizable con techo de jardín planteado con el mismo pasto de la pradera. Su diseño se adecua a las condiciones del sitio. El volumen construido que posee esta casa interviene en el lugar sin interrumpir en él, no genera gastos innecesarios de energía, aprovecha los recursos de su entorno. Interiormente y exteriormente, ahí como se puede ver en la imagen, utiliza la madera, que es endémico de la zona y fueron extraídas de manera ecológica y responsable con el medio ambiente. También, para aprovechar la luz natural, le fueron integrados grandes ventanales que, además de iluminar de manera continua, mantiene ventilada el área de inmuebles. También tiene su techo verde y su orientación ayuda a mantener una temperatura ideal dentro de la casa para evitar la utilización de aire acondicionado o calefacción para gastar energía, que solamente gasta energía. A ver, ¿cuál sería el proceso? A ver, vos andá a la anterior diapositiva. Ya, aquí ustedes tienen que enumerarme los principios, el 1, el 2, el 3, o sea, todo lo que estás acá indicando que sean principios.
¿Ya? Entonces, cuando pasas al análisis, pasas a la otra obra, ¿no? A la siguiente. Entonces, aquí me vas indicando, si lo has numerado allá, entonces, si es por número alfanumérico, no alfa, entonces va a decir, bueno, el 1 se puede observar que está considerando, o sea, ¿cuál es el ejercicio de este análisis? Ir a verificar si ese principio se ha plasmado y de qué manera. Ese es el objetivo, ¿no ves? Entonces tenés que indicar acá el principio 1, acá se ha desarrollado de esta manera, el principio 2 y así. Ahora es interesante que ustedes, como se trata de una arquitectura sustentable, más o menos indicar las condiciones naturales que hay, pues si está supongamos en una zona fría, una zona calurosa, porque hoy nos vamos a dar idea. Si el arquitecto copió nomás, ¿no? Supongamos si es una zona fría, ¿qué requiere, supongamos, ¿no? Si es una zona calurosa como en el oriente, ¿qué condiciones naturales deben ser consideradas y respetadas para que se diga que es sustentable? Porque si no nos mienten, muchos arquitectos nos mienten, bueno, en una zona calurosa, supongamos, tenés que ver dónde está el sol, cuál es la orientación, y si le da toda una zona vidriada, pues no es adecuada, ¿no ves? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, ya, que los principios los enumerás y acá lo vas indicando qué principio se ha ido plasmando en esta obra, ¿ya? Y si pudieras indicar las condiciones naturales de ese entorno, sería interesante para saber si es un clima frío, qué temperatura hay y todo lo demás. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Aquí se quiso explicar un poco la parte de los espacios, ya que en el interior se relaciona mucho con la parte natural de los ambientes. Pero esto no sabíamos si se relaciona tanto a la tendencia que nos tocó de sustentable. Por eso, ustedes son los que van interpretando. Si uno dijera que la arquitectura sustentable, los espacios interiores tienen una relación muy directa con los espacios exteriores, entonces busca el arquitecto una relación del interior con el exterior, bueno, pues ese sería un principio también espacial de integración de los espacios, ¿no? El interior con los espacios exteriores o semicubiertos de los edificios, ¿sí? O sea, eso es válido. Hay muchas ideas, ya ustedes van... ¿Qué otra cosa más? Y así con cada edificio, pues así como en el anterior hemos visto punto 1, qué considera de los principios, cómo esos principios se han plasmado, no sé qué, no sé cuánto, nada más el proceso, ¿estamos? Aquí tenemos arquitecto lo que es la casa patio, que es en San José, Ecuador. Me falta un poco aquí aumentar algunas imágenes que tuve por tiempo. Que tenemos acá lo que es diseñado por el estudio Rama, que lo que es que el ver lo que es la naturaleza viene a ser desde el suelo, crece sobre la casa y se mantiene lo que es en la cubierta, ¿no? Claro. Se ocupa igual Claro, lo que siempre le estoy diciendo está bien, estás describiendo, pero es importante que vos, los principios que has enunciado allá en la primera diapositiva, claro, si le decís el principio 1, tenés que decir aquí el principio 1 se ha plasmado así, y ya me vas contando, pero tiene que haber una relación con los principios, ¿ya? Porque tu análisis es deductivo, ¿sí? Sí, exactamente, arquitecto. Ya, bueno, eso, simplemente así. Está bien. Bueno, sería. El proceso que están haciendo esté correcto. Esta es la que le miraba yo, que no tenía traza de un edificio. Está bien, puede ser sustentable desde el punto de vista autosuficiente. Quizás una variable, supongamos, o un principio de la arquitectura sustentable está acá, que sería la autosuficiencia de reciclar el agua, el sol, ¿no? Bueno, puede ser, estamos de acuerdo. Y no los otros principios, Sí, ¿no? Arqui. ¿Estamos? Sí, de hecho, esta obra es del 2012, 2014, fue terminada y fue hecha pensando en demostrar que se puede en Argentina hacer obras sustentables. Esa fue la finalidad. No, está bien. Por Entonces tiene, por ejemplo, acá tenemos...
No, está bien, digo. Dentro de, a ver, dentro, por eso es importante que vos cuando veas allá el principio, ¿qué principio de la arquitectura sustentable se ha aplicado en este proyecto? ¿Cuál es el principio? La energía solar térmica, recuperación y reutilización de las aguas grises, captación de aguas de lluvia, tiene Por eso, varios. por eso está bien, pero eso es lo que quiero que vos... Los voy a enumerar. Claro, de eso se trata, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, ya. Entonces, dentro de los principios de la arquitectura sustentable, él se ha considerado como más prioritario, supongamos, ¿no? Y ahí está todo lo que hace al edificio sustentable, que sus recursos, regenera sus propios recursos para su subsistencia y todo lo demás. ¿Vamos? Ya, Arqui. Está bien. Eso sería todo, arquitecto. Correcto, está bien. Entonces, bueno, como podemos ver, están orientados, me parece que están la mayoría, casi debemos hacer en este trabajo práctico, ¿ya? Así que bueno, en la próxima clase continuamos. No veo a ninguno, todos parece que se han ido a comer ya. Mierda, aquí. A ver qué dice. Muestren su cara, por lo menos para despedirnos. ¿Alguna consulta? Arquitecto, disculpe. Está comiendo, ya mierda, nos hace desear que nosotros acá solfeando. Suenan las tripas, le cuento aquí. ¿Qué decía? Arquitecto, disculpe, sobre el trabajo 1, el grupo 9, no tuvimos nuestra nota al final y quedamos con la duda. ¿No tenés nota de un trabajo? Sí, es que hubo el problema del envío por el correo y dijo que lo volvamos a enviar, de donde no supimos nuestra nota nosotros. A ver, ya lo voy a anotar. ¿Es del trabajo número 1 o 2? Del 1, el grupo 9. Trabajo práctico 1 del grupo 9, ya. Voy a anotar en la próxima clase, te indico, ¿ya? Arquitecto del grupo 8 igual, disculpe con la entrega del trabajo número 2. ¿Ese es el número 2? Sí, el grupo 8. La nota no supimos tampoco. Bueno, ya hay 2, pero no era porque no estuvieron en clase en ese día, ¿no? Sería el colmo que ya la nota esté y que ustedes, porque no están, nadie le avisa de que es chistoso, bueno. Ya, de todas maneras, ¿nada más? Que sí, hay que tener una consultita. Ya había mencionado más antes sobre lo que, o sea, a nuestro grupo nos tocó la tendencia a lo que es el minimalismo. Y antes del receso había mencionado sobre que se basaba más en lo que era la visión autónoma, pero a nosotros nos tocó hacerlo en la visión heterónoma. Pero igual ya había aclarado de que nos enfoquemos en la autónoma porque es en lo que se basa la tendencia arquitectónica del minimalismo. Fíjense, hace rato su compañera comentaba que hay varios edificios de estos minimalistas que también consideran, supongamos, las condiciones del medio natural. Entonces, porque así son, pues no hay o sea, no somos exclusivos, digo, a veces los arquitectos, algunos consideran, otros no, y así hay una diversidad. Así que no sé, pues ustedes véanlo en base a lo que están escuchando, si han visto que hay posibilidades de que hay arquitectura que sí, a pesar de ser minimalista, considera el medio ambiente. Lo social sabemos que lo niegan, porque son todos colores neutros, son todos colores puros, no te dejan poner ni un cuadro ni pintarlo como tu pared está pintadita ahorita, ¿no? Si fuera minimalista, si fuera blanco, supongamos, ¿no? Pero bueno, quiere decir que no hay una expresión de los grupos sociales en el manejo del color y de la textura, ¿vamos? Pero ambientalmente creo que sí, algunos incorporan eso, ¿vamos? Ustedes decidan. Ya, muchas gracias. Ya, ¿alguien más? Bueno, vamos a comer. Arquitecto, ¿el martes va a haber otra vez corrección? Tenemos 2 semanitas locas, ya le he dicho. Así que la última revisamos, pero en términos generales para que lo entreguen ese mismo día, más tarde, no sé. La próxima clase charlamos de eso, ¿ya? Ya. Chao, chao. Ya, hasta luego. Adiós.